Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar este tema de formación cristiana. Nuestro título, el título del día de hoy es Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Así nos lo expresa Jesucristo nuestro Salvador. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo para hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Vamos a ponernos en su presencia, vamos a hacer nuestra oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, tú alimentaste a tu pueblo peregrino por el desierto con el maná. Tú les diste comida y bebida durante su peregrinación hacia la tierra prometida desde su salida de Egipto. Tú les acompañaste siempre en su caminar. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, al Mesías esperado, quien nació de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que fueran hijos por adopción en él. Y así el Verbo eterno del Padre, tu Verbo eterno, obediente a ti y por propia voluntad, quiso visitarnos, encarnarse en el seno de María Virgen y nacer de ella. Quiso vivir, como la llamaba San Francisco de Asís, con la pobrecilla Virgen, con María, con su padre José, en el hogar de Nazaret. Quiso tener un cuerpo semejante al nuestro. Compartió nuestra condición humana en todo, menos en el pecado. Él vino a solidarizarse con nosotros, haciéndose uno de nosotros, pero no para quedarse a nuestro nivel, sino para elevarnos, para levantarnos, para elevarnos a su nivel. Tú nos lo diste para que nos hablara de tu amor. Él nos habló de cuánto nos amas. Él quiso hacer tu voluntad y no la propia. Por eso es de que pasó por esta vida haciendo el bien con la fuerza del Espíritu Santo. Sanaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores, alimentaba a las multitudes hambrientas, liberaba a los poseídos por el mal, hacía volver de la tumba a los muertos para consolar a aquellos que sufrían por la pérdida de sus seres queridos. Se compadecía de las multitudes que andaban como ovejas sin pastor, y cuando llegó el tiempo aceptó cargar la cruz, ser flagelado, coronado de espinas y ser traspasado en la cruz por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. No es que él haya cometido pecado, sino que se hizo carne de pecado por nosotros. A eso había venido. Y extendió sus brazos en la cruz y murió por nosotros. Pero antes de morir quiso quedarse para nuestra salvación en la Eucaristía, en un pedazo de pan. Y una vez que murió y fue sepultado, al tercer día resucitó del sepulcro y dio muestras de que estaba vivo. Se apareció a sus discípulos en muchas ocasiones por 40 días. Y al final de estos días, dándole las últimas indicaciones de anunciar el reino de los cielos, fue elevándose en presencia de ellos a los cielos y les prometió que volvería, que no los dejaría solos,
que estaría siempre con ellos. Y por eso les envió el Espíritu Santo, y por eso Él mismo quiso quedarse en la fracción del pan, en el pan y en el vino consagrados. Y Él volverá, y nosotros esperamos su regreso. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos ilumines, que nos conceda la luz de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, que eres Dios, a iluminarnos. Abre nuestro entendimiento, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Enséñanos tú, porque sin ti la ayuda del hombre es inútil. Ven a mostrarnos la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia y en tu magisterio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Este es el tema que nos compete el día de hoy. Y voy a empezar dando lectura a este texto, Juan 6, 32 al 69. Jesús respondió a los judíos: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen, a pesar de haber visto. Todos los que me ha dado el Padre vendrán a mí, y yo no los rechazaré nunca. No rechazaré al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Los judíos comenzaron a murmurar de Él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Decían: este es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: y serán todos instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido del Padre lo ha visto. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Luego añadió: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, y se la doy para que el mundo tenga vida. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos,
los cuales se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a conocer su carne, darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el pan que comieron sus antepasados, pues ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos discípulos al oír a Jesús dijeron: esa doctrina es inadmisible, ¿quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó: ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen. Dijo esto porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar, y añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿acaso también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a tomarnos unos momentos para meditar en todas estas palabras en donde Jesús una y otra vez nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es necesario que coman mi carne, que beban mi sangre para que tengan vida en ustedes. Meditemos unos momentos en estas palabras de Jesús. Pues bien, este texto, hermanos, que hoy vamos a meditar, como vimos, es un texto bastante largo, pero es hermosísimo. Forma parte del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Es un capítulo bastante largo, todo el capítulo 6, y se encuentra dividido de esta manera todo el capítulo. Primero encontramos del versículo 1 al 15 la multiplicación de los panes como un anticipo a
este discurso que Jesucristo hace sobre el pan de la vida. Después de que Jesús, con unos cuantos panes y pescados, da a comer a miles de personas, se retira al monte a orar solo, y cuando ya se hace noche, los discípulos se embarcan y van a una orilla del lago, y de pronto en el versículo 16, del 16 al 21, se nos narra a Jesucristo caminando sobre las aguas. Jesucristo camina sobre las aguas. Fíjense bien, en estos dos detalles Jesucristo da de comer a las multitudes hambrientas, y luego Jesucristo camina sobre las aguas. Y después, a partir del versículo 32 al 69, que fue lo que escuchamos, viene todo este discurso que leí del pan de la vida. Antes de ello viene como una introducción de los versículos 22 al 31 sobre aquellos que buscan a Jesús. Después de que la gente se da cuenta de que Jesús está en Cafarnaúm, se van en barcas a buscarlo, y encontrándolo pues se alegran. Va a ser donde Jesús les diga a ellos que no lo están buscando porque crean en Él, sino porque les dio de comer. Ellos ven milagros, no ven los signos, porque San Juan nos habla más que de milagros, de signos. Bueno, entonces, este capítulo 6 así está distribuido. La multiplicación de los panes, Jesús camina sobre las aguas, luego buscan a Jesús, y después él comienza el discurso del pan de la vida. ¿Qué nos recuerda todo esto? ¿En qué contexto nos pone del Antiguo Testamento? Pues nos pone delante de la liberación del pueblo elegido de la esclavitud de Egipto, que tiene que pasar por las aguas, por el mar, hacia la libertad. A Jesús lo contemplamos caminando como Señor sobre las aguas, sobre el mar. Él tiene poder sobre las aguas. Eso significa, es el mismo que cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar el Mar Rojo, es el mismo Dios y Señor que abrió las aguas para que el pueblo pasara de la esclavitud a la libertad, del pecado a la libertad. Luego, cuando van peregrinando por el desierto hacia la tierra prometida, los hebreos, los israelitas, entonces Moisés, Dios por medio de Moisés, les da a comer el maná. Este capítulo, antes del discurso del pan de la vida, nos habla cómo Jesús, el Dios hecho hombre, da de comer a multitudes con unos cuantos panes, con unos cuantos pescados. Así como Dios había dado de comer a las multitudes por el desierto, así también Jesús da de comer a los suyos, a los que lo buscan, a los que andan como ovejas sin pastor, a los que necesitan de Él. Y ya después viene, en este contexto se enmarca este discurso del pan de la vida. ¿Qué tiene de importante este texto del pan de la vida? Bueno, pues es una antesala para que los discípulos en su momento, en la última cena, cuando Jesús se levanta de la mesa y toma y parte el pan, después de haberle lavado los pies, toma y parte el pan y se los da diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego toma su cáliz y se los da y dice: beban, esto es mi sangre. Entonces es cuando aquellos que cenaban con él
En la última cena, celebrando la Pascua judía, recuerdan seguramente este pasaje de la Escritura, estas palabras que Jesús les había dicho en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm. En este caminar de Jesucristo con los suyos, Él tiene que irse mostrando poco a poco a los suyos, porque entre más están sus discípulos con Él, pareciera que menos se entienden. Como que entre más se acercan al misterio de Dios, se ve más lejano el misterio de Dios. De hecho, así nos pasa también a nosotros. Cuando apenas nos sabemos el Padre Nuestro, creemos que ya nos la sabemos de todas a todas. Y luego empezamos a estudiar las cosas de Dios, a leer la Sagrada Escritura, al tomar algún libro de Cristología, de Teología, de Mariología, de Eclesiología, de Neumatología, etc. Vamos conociendo más el misterio de Dios y creíamos que sabíamos mucho y nos damos cuenta que Dios es tan amplio, es tan grande, que entre más nos acercamos a Él, pareciera que más se nos aleja. Pues así les pasaba a los discípulos también, porque es parte, todo esto, hermanos, de las limitaciones humanas precisamente. Porque si bien nosotros tenemos toda la intención de conocer a Jesucristo y tenemos el texto de las Sagradas Escrituras, tenemos limitaciones que nos impiden conocer, ver toda la realidad. Entonces, vamos al texto. Escuchamos que Jesús empieza a darse cuenta que los judíos están murmurando, porque Él les ha dicho: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces los que lo escuchaban empiezan a murmurar. Recordemos cómo los hijos de Israel, yendo por el camino del desierto, alimentados por Dios, no dejados de su mano, Dios les dio pan de ángeles, el maná del cielo, y hasta codornices, carne también les dio de comer. Murmuraba el pueblo una y otra vez contra Dios. ¿Se acuerdan aquel pasaje cuando el pueblo murmura contra Dios y Dios les envía serpientes que les pican por murmurar contra el Altísimo? Claro que estamos hablando del Antiguo Testamento, mientras Dios va educando poco a poco a su pueblo, porque Jesucristo va a venir a mostrarnos un Dios, el rostro amoroso de Dios. Ya no un Dios que castiga, pero en el caminar de la humanidad, en el caminar del pueblo de Israel, pues el pueblo va siendo educado en su contexto, en el contexto en que están viviendo ellos hace más de 3000 años. Entonces, fijémonos muy bien, porque es muy fácil pensar con categorías actuales. Ahora que Jesucristo es la plenitud de la revelación, que nos ha hablado del amor del Padre, decir cómo Dios va a castigar es parte de la pedagogía de Dios según va desarrollándose la humanidad. Es parte del caminar de la humanidad. Entonces el pueblo murmura una y otra vez en el desierto. Jesús, al darse cuenta que el pueblo está murmurando, pues les reafirma que Él es el pan vivo bajado del cielo y les echa en cara su incredulidad, porque de la murmuración pasan a la ironía de la incredulidad, porque empiezan inmediatamente a cuestionar: pues ¿quién es este que nos habla? Pues ¿qué no lo conocemos? Es hijo de María, es hijo de José, conocemos a sus hermanos, a sus hermanas.
que significan los primos y las primas, ¿verdad? Porque en los pueblos semitas, antiguamente y todavía actualmente, es muy común que los miembros del mismo clan, de la misma tribu, de la misma familia, se llamen hermanos unos a otros. Pues, ¿qué no conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas? ¿Quién no es el que creció en Nazaret? ¿De dónde viene a decirnos todo esto? Entonces viene la incredulidad y viene la ironía, y Jesucristo les va a decir más adelante: no murmuren entre ustedes. Miren que nadie puede venir a mí si mi Padre no lo llama. Es mi Padre el que los atrae hacia mí. Fijémonos en este detalle porque Jesucristo lo va a repetir una y otra vez, sobre todo en el Evangelio de San Juan. No me eligieron ustedes a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto sea duradero, su fruto sea permanente. La elección, mis hermanos, viene de parte de Dios. A veces nosotros podemos pensar que somos nosotros los que le hemos hecho el favor a Dios, que somos nosotros los que hemos salido a encontrarnos con Dios. No es que yo fui al retiro y ahí me encontré con Dios, no es que fui a misa a confesarme y me encontré con Dios, no. Es Dios el que sale primero a tu encuentro. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo llama. Dios es el que sale primero al encuentro del ser humano. El ser humano, el que abre su corazón a Dios, lo que hace es responder al llamado que Dios le está haciendo. Y luego Jesús les recuerda lo que ya los profetas habían dicho: el día que entiendan que soy yo el pan vivo bajado del cielo, que no he venido a hacer mi voluntad sino la del que me envió, entonces todos serán enseñados por Dios. No son pues los discípulos los que eligen a Jesús, al Maestro. Es el Maestro el que elige a los discípulos. Fíjense bien, porque antiguamente entre los rabinos eran los discípulos quienes elegían con cuál maestro querían estar, porque había muchos maestros que los dirigían en la religión, en la fe, en el camino hacia Dios. Y según les gustaba el discurso a las personas, ellos elegían quiénes iban a ser sus maestros, sus rabinos. En este caso, Jesús es el que llama. Recordemos aquellos pasajes, aquellos textos. Jesús pasaba por la orilla del lago y de pronto vio a Andrés y a su hermano Pedro, que estaban remendando las redes, trabajando con su padre, y les dijo: dejen las redes y vengan y síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Más allá se encuentra Santiago y a Juan, lo mismo también con sus padres, que eran pescadores, y también a ellos los llama. Y llama a Mateo de su puesto de cobrador de impuestos, y así el Maestro Jesús es el que va llamando a sus discípulos, cosa contraria que se hacía antiguamente entre los judíos. El Maestro elige a sus discípulos, y fíjense lo que significa la respuesta a Jesucristo. Significa el abandono de todos, de todo y de sí mismos. Porque a veces nos escandaliza que alguien quiera abandonar su vida, su carrera, sus estudios, su trabajo, para dedicarse a las cosas de Dios. Incluso es un escándalo que un laico, que una laica ande demasiado en la casa, en las cosas de Dios, sirviendo en las cosas de Dios. Hay que hacer un balance, pero es bien cierto que en ese momento, en ese contexto en el que estamos hablando,
cuando Jesús llama a sus discípulos, se trata de abandonar a la familia, la profesión que realizaban. Es un cambio total de vida. Todos abandonan a sus familias y se van tras Jesús. Los 12 apóstoles se retiran con el Maestro, lo dejan todo para ganarlo todo. Y Jesús les promete a ellos, a los que lo siguen, a los que no dudan, a los que lo dejan todo, les promete la vida eterna. Creer es una condición para tener vida eterna. Jesús les va a decir: yo soy el pan de la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y los que creen van a tener la vida eterna. Los que no creen se van a escandalizar y lo van a dejar. Al final vamos a escuchar a San Pedro que cuando Jesús cuestiona a los 12 apóstoles: ¿también ustedes van a abandonarme como la multitud que ya se fue? Pedro le responde: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú puedes darnos la vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo se presenta como el pan vivo bajado del cielo, el pan verdadero. Ya no es como el pan que en el Antiguo Testamento se le dio a comer al pueblo que peregrinaba por el desierto, dice Jesús, pues sus padres lo comieron y murieron. En cambio, el pan que yo les voy a dar es para que no mueran, sino para que tengan vida eterna. Y es cuando ya directamente Él les dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. De manera que si comen mi carne y beben mi sangre, tendrán vida conmigo, tendrán vida en mí, serán parte de mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes de esta manera, y al que muera yo lo resucitaré, le daré vida eterna. Es condición necesaria comer el cuerpo, la carne, comer el cuerpo del Hijo del Hombre, beber su sangre para tener vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna en el reino de los cielos. El pan que Jesucristo ofrece es su mismo cuerpo, es su mismo cuerpo el que ofrece. No está ofreciendo este pan, esta carne, sino que está ofreciendo verdadero pan del cielo, que más tarde Él les va a explicar y a dar en la última cena. Aquí Jesús les está anticipando lo que piensa hacer antes de volver al Padre. Aquí todavía no muere y resucita Jesús. Todavía no se enfrenta a la muerte. Aquí Jesucristo les está instruyendo para que cuando Él les diga en la última cena, dándoles un pedazo de pan: tomen, esto es mi cuerpo, beban, esto es mi sangre, ellos entiendan a qué se refería Jesús con aquello de comer su cuerpo y de beber su sangre. Porque los judíos pensaron que se trataba de la carne del cuerpo, de la sangre que sale de las venas, y obviamente que eso era canibalismo y era imposible, no se podía hacer, pero aquellos se escandalizaron creyendo que se trataba de eso. Pero los que permanecieron fieles fueron instruidos para reconocerlo y entenderlo en la última cena. Entonces, en la última cena, cuando Jesús toma el pan y toma su cáliz, su copa del vino, y se las ofrece como alimento,
es cuando a aquellos hombres se les abre el entendimiento. ¿Recuerdan aquellas palabras que Jesús había dicho en la sinagoga de Cafarnaúm? Y no les queda la menor duda desde entonces de que cada vez que se reúnan para la fracción del pan, para partir el pan, para compartir el mismo cáliz, la copa del Señor, van a unirse a su Dios, a su Maestro, a su Salvador. No les queda la menor duda de que aquel simple pan que le presentan a Dios, aquel simple vino que le presentan a Dios, por la fuerza del Espíritu Santo y con las palabras, pronunciando las palabras que dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, beban, esto es mi sangre, ellos están seguros de que aquel simple pan, aquel simple vino, se transforman, se convierten en el cuerpo y la sangre suyos. Y sepan que de esta manera yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que coman mi carne y beban mi sangre, háganlo en memoria mía. Yo estaré con ustedes, ustedes se unirán a mí, yo me uniré a ustedes y este alimento les ayudará a unirse todos unos con otros. De ahí la importancia de que al tomar la Eucaristía ningún hermano tenga deuda con otro hermano, que nadie esté enojado con su hermano, puesto que los dos van a comulgar, a recibir aquel mismo pan que en la diversidad nos une, nos hace unos, una persona en Él. Él es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo, y cada vez que comemos su cuerpo y bebemos su sangre, entonces, además de unirnos a Él, nos unimos unos con otros. Este es el sentido que tiene aquel discurso en Cafarnaúm. Jesucristo enseña, es el maestro, es el rabino. Jesucristo enseña a sus discípulos. Les va explicando lo que más tarde realizará con ellos y delante de ellos. Tanto creyeron los primeros discípulos, los apóstoles, creyeron en esto, que aquel pan, que aquel vino ya no era pan ni vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor, porque pronunciaban sus palabras para consagrarlo, que desde ese principio los apóstoles empezaron a reunirse en las casas para la fracción del pan, para unirse con su maestro y entre ellos. Y después de los apóstoles, las primeras comunidades cristianas siguieron fieles al mandato del Señor. Y nosotros, después de 2000 años casi, seguimos fieles al mandato del Señor. Nosotros que somos los verdaderos cristianos, seguimos reuniéndonos para la enseñanza, para la lectura de la palabra, para compartir los bienes, para la fracción del pan. Nosotros hemos creído que Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo. Lo que hizo Jesucristo en aquella noche santa, en la última cena, cuando ya los discípulos entendieron ese discurso del pan de la vida, lo que hizo Jesucristo sacramentalmente el jueves, antes de morir el viernes, fue adelantar su sacrificio que realizaría al día siguiente en la cruz. Tomen, esto es mi cuerpo, beban, esto es mi sangre, cuerpo que mañana va a ser entregado por ustedes por la salvación del mundo, sangre que mañana va a ser derramada en la cruz para el perdón de los pecados.
Coman esto y beban esto en memoria mía. Únanse a mí de esta manera. Primero lo hizo de manera sacramental sin sangre. Pan y vino les entregó. Y los discípulos, los apóstoles, no dudaron que aquello era su cuerpo y su sangre, porque ya se los había dicho que era necesario hacer eso, y porque el maestro en ese momento les estaba diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y aunque veían su cuerpo ahí completo con su sangre en sus venas, no tuvieron que comérselo a él. Ellos entendieron que comiendo aquel pedazo de pan, bebiendo aquella copa de vino, estaban comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos lo entendieron así desde el principio, y así lo seguimos entendiendo nosotros, los cristianos verdaderos. Este discurso de Jesús, además de que muchos se escandalizan y se alejan, la mayoría se le aleja, dejaron de seguirlo literalmente. Los que se quedan son los que obtienen la vida eterna, y son los que van a continuar realizando esta acción que Jesucristo hizo en la última cena: presentar pan y vino para que sean transformados en cuerpo y sangre de Cristo. En aquella ocasión se alejan los discípulos cuando Jesús repite una y otra vez. Lo repite muchas veces, y por eso se escandalizan tanto. Jesucristo les dice en varias ocasiones: yo soy el pan de la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Coman mi carne y beban mi sangre para que tengan vida en ustedes. El pan que yo les daré es mi carne, y yo la doy para que el mundo tenga vida. Les aseguro, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí. Como el Padre que me envió, yo tengo vida por él. Así el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida por medio de mí. Estas palabras son las que escandalizan a algunos, y siguen escandalizando a algunos cristianos todavía, tristemente. No se llega a comprender el sentido de las Escrituras. En la medida en que nos abramos a la acción del Espíritu Santo, en la medida en que nos dispongamos a hacer las obras de Dios y no las obras nuestras, lo que nosotros queremos, entonces vamos a darnos cuenta que es necesario participar de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Es por eso que cuando muchos hermanos nuestros de iglesias separadas a la católica, estudiosos de las Sagradas Escrituras, verdaderos intelectuales, quienes no se han quedado aprendiéndose nada más versículos de la Biblia, sino que han hecho exégesis, que la han estudiado a profundidad, que han visto incluso los textos originales, acaban por convertirse, por hacerse católicos, porque no les queda la menor duda de que esto debe entenderse tal y como Jesús lo dijo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No es un signo, no es un recordatorio, esta es una realidad. Mi cuerpo, mi sangre, necesario que lo coman ustedes para que tengan vida en ustedes, y si lo comen, entonces yo los resucitaré en el último día. Y luego decíamos, maravillosa la confesión de Pedro al final, cuando ya todos lo abandonan. ¿También ustedes quieren abandonarme? Señor,
¿A quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios porque hemos visto los signos que realizas? Al final de cuentas, dichoso eres tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie sino mi Padre que está en los cielos. Porque es Dios mismo el que nos da la luz del entendimiento, repito, en la medida en que nos abrimos a sus inspiraciones. En la medida en que queremos hacer a nuestro modo las cosas, entonces no comprendemos muchas cosas. Recordemos que comer la carne de Jesucristo, beber su sangre, tiene un doble significado. El primero, muy importante, es unirnos a Él, convertirnos en lo que comemos. Somos lo que comemos. Si comemos la carne del Hijo del Hombre, entonces nos cristificamos. Nos convertimos. Mientras no pecamos, estamos reflejando la gloria de Cristo. Si lo tomamos libres de pecado, con conciencia clara y dispuestos a ser mejores cristianos, entonces nos convertimos en Cristo mismo, en quien comemos. Cuando llega el pecado, nos aparta de esta unión que habíamos tenido ya con aquel a quien habíamos tomado en comunión. Luego, el segundo sentido que tiene el tomar la Eucaristía es para unirnos unos y otros, para sentirnos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte fundamental, parte importante del cuerpo de Cristo. Y para eso es que nosotros nos alimentamos de la Eucaristía. Todo esto, mis hermanos, nos conduce a la vida, porque cuando nos unimos a Jesucristo aquí en la tierra, comiendo su cuerpo y su sangre y evitamos el pecado, entonces experimentamos la vida ya desde ahora, la vida eterna que vamos a gozar en el cielo. Y cuando comemos su carne y bebemos su sangre, estamos seguros que vamos a tener un día vida eterna. Por eso es que debiéramos de esmerarnos en recibir más constantemente el cuerpo y la sangre de Cristo, del cual ahora la mayoría de la iglesia en el mundo entero se ha visto privada. Digo, porque ustedes son la iglesia, cada fiel es la iglesia. Y la mayoría de nuestra iglesia se ha visto privada sin poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay un dicho que dice claramente, y es muy cierto, por eso los dichos se han hecho populares, porque son muy verdaderos, son muy reales. Un dicho que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. En este tiempo de la pandemia del coronavirus, por no recibir el cuerpo de Cristo no nos hemos muerto, no se han muerto. Sí, están muy tristes espiritualmente, no están al 100 como lo están cuando comulgan el cuerpo de Cristo, pero no se han muerto. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo lo que espero es que después de esta prueba todos salgan más fuertes, con un deseo inmenso de volver a nuestras asambleas dominicales y diarias, a la misa, para alimentarnos directamente ahí, escuchando la palabra de Cristo, que es verdadero alimento, y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Que este tiempo tan difícil que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo nos haga, hermanos, más fuertes, en lugar de bajarnos las pilas, en lugar de matarnos,
que nos haga más fuertes, que nos haga desear las cosas del cielo, que nos haga desear en cuanto termine esta pandemia, lo primero que voy a hacer es ir a darle gracias a Dios y voy a ir a alimentarme de su cuerpo y de su sangre. Y yo hago votos para que pronto suceda esto, para que pronto pase esta pandemia del coronavirus y podamos nuevamente reunirnos en nuestras iglesias para alimentarnos y unirnos a Cristo y para unirnos como hermanos con esa misma Eucaristía, con ese mismo cuerpo de Cristo que vamos a comulgar. Pues hasta aquí, hermanos, la enseñanza sobre Jesucristo, el pan de la vida. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, nos ha dicho Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios haciendo nuestra oración. Vamos a agradecerle por todos los buenos y difíciles momentos de la vida que no nos matan, pero que nos hacen crecer. Vamos a orar por nuestra humanidad tan necesitada del amor de Dios, de su misericordia. Vamos a orar para que esta humanidad se vuelva a Dios, para los que no creen en Dios se den cuenta que Dios existe y que necesitamos de Él, porque solamente Él nos hace fuertes en los momentos de dificultad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien ha venido a dársenos como alimento para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que comiéndolo a Él tengamos vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna en el reino de los cielos. Por Jesucristo, tu Hijo, que vino a dar la vida al mundo, te pedimos por nuestra humanidad herida, por nuestra humanidad enferma, por nuestra humanidad enferma físicamente, pero más enferma todavía espiritualmente. Haz, Señor, que todos los hombres te reconozcan, que reconozcan a tu Hijo Jesucristo, que lo acepten y aceptándolo se conviertan a Él y convirtiéndose a Él lo busquen, se alimenten de Él y de esta manera tengan vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna en el reino de los cielos. Señor Jesús, tú viniste a darnos vida en abundancia, por eso quisiste quedarte en un pedazo de pan, en un poco de vino, verdaderamente tu cuerpo y tu sangre para alimentarnos. Danos vida por tu palabra. Danos vida por medio de tu cuerpo y sangre. Danos vida por medio de tu Espíritu, ese Espíritu que nos prometiste y nos enviaste del Padre. Danos vida, Señor, y haz que nos convirtamos a ti, que no nos escandalicemos nunca de ti. Porque es muy fácil, Señor, que nos escandalicemos de ti. Es muy fácil negarte cuando ya vemos las dificultades. Cuando pensamos que los demás se nos van a alejar, preferimos a veces callarnos, no dar razón de nuestra fe, adecuarnos al pensamiento de este mundo que va en contra de aquello que tú has establecido y te somos infieles y nos apartamos de ti. Y hoy, por medio de tus apóstoles que se mantienen fieles, Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nos damos cuenta que no podemos estar quedando bien con el mundo con tal de no perder personas si te estamos perdiendo a ti. Haz que seamos firmes en nuestras convicciones cristianas,
que seamos firmes en nuestra fe, que demos testimonio de ella por medio del amor, por medio del servicio, por medio de las buenas obras, y solamente, como decía San Francisco de Asís, si nos hacen falta las palabras, queremos utilizarlas. Sé tú, Señor, el que por medio de nosotros te manifiestes como luz para que ilumine este mundo, y a nosotros que queremos ponerte trabas, adecuándonos al pensamiento de este mundo, a los que los demás dicen, a decir que todo está bien. Enséñanos a saber que solamente los que permanecen fieles a ti son los que se salvan, los que te siguen hasta el final, como Pedro y sus discípulos. Porque ¿a quién vamos a ir, Señor? Porque las ideologías de este mundo no nos ofrecen la vida eterna. Porque tantas propuestas que hay en este mundo en contra de tu amor no nos van a salvar. Porque quedar bien con las personas no nos va a salvar. Tú eres, Señor, el que nos va a salvar, y son pocos los que se quedan contigo, y son pocos los que se salvan. No porque tú no quieras que se salven, sino porque el ser humano decide si está contigo o si se aleja de ti. Danos la luz de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, que eres Dios, a iluminarnos para que nos mantengamos firmes a la fe de los apóstoles, para que nos mantengamos firmes a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, transmitidas a nosotros por medio de la 2000 años de tradición de la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a descubrir a Jesucristo presente en el pan y en el vino consagrados, en su palabra y en cada hermano que viene a nosotros. Dios Trinidad, bendícenos, tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues que pasen buena tarde, buena noche, tengan mañana un día excelente. Recuerden, el próximo martes, la próxima semana, seguimos con nuestra formación cristiana, y el próximo tema, se los voy adelantando, dice Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Vamos a descubrir a Jesucristo como la luz que ilumina a este mundo. Eso será el próximo martes. Buenas noches.